Ahora ha habido más de 1,5 millones de casos del coronavirus en Estados Unidos. Estamos hablando de más de 24,000 muertes. Este país sigue levantando restricciones. Por primera vez en 2 meses, todos los 50 estados han reabierto operaciones. 12 estados informan de bajas en sus casos. La semana pasada eran 24. Ahora 17 están viendo incremento en sus casos. Si vemos unos aumentos espectaculares, sí, pondremos una pausa. Aunque el país está abriendo, la tasa de muertos ha bajado. La Universidad de Washington está proyectando menos muertes. La semana pasada proyectaba 147,000. Ahora están hablando de 143,000. Esta caída se puede explicar por un simple factor: el cubrebocas. 40% de los estados lleva una mascarilla todo el tiempo, 80% lleva una mascarilla a veces y posiblemente ayude a reducir el impacto. La urgencia para una vacuna se ha incrementado. Algunas compañías esta semana mostraron resultados prometedores en las primeras pruebas, pero no hay garantías. Y el director de los CDC advierte de otro brote del virus en el otoño y el invierno, lo que podría crear una segunda cuarentena. Y cuando nos preparamos para un feriado, muchos lugares van a estar abiertos en este país y esto podría tener impacto en las personas. Y hay una sombría estadística: 106,000 casos nuevos fueron informados a la OMS apenas ayer. Es el incremento más alto en un periodo de 24 horas desde que se inició el brote. Casi 2/3 partes de esos casos vinieron de 4 países: la India, Brasil, Rusia y Estados Unidos. Todavía nos queda mucho camino por recorrer en esta pandemia. Entonces, vamos a ir ahora al frente médico, aquí, Sanjay. Sí, y aprendemos constantemente nuevas cosas sobre este virus, cómo comportarnos, cómo unirnos con amigos o no, barbacoa o no, qué tal niños que se reúnan para jugar o yendo a la piscina. Sabemos que ha habido buenas noticias en la lucha. Hemos escuchado de las pruebas Moderna. Hay signos alentadores con esos anticuerpos neutralizantes. Es un paso en la buena dirección. La noticia pudiese haber sido que es que no funcionaba y volvíamos a la casilla de inicio. Y podría pasar, pero las cosas van hacia adelante. Y Suecia, un país que mantuvo bares y otros negocios abiertos, se ha quedado corto en su lucha contra el coronavirus. Solo 7% de las personas en Estocolmo tienen anticuerpos. Se necesitaría más para esa inmunidad de grupo. Esa estrategia también ha causado 4,000 fallecimientos en Suecia, cuando Noruega tiene menos de 700, por ejemplo. Tenemos también pruebas de que el distanciamiento social funciona. La Universidad de Columbia dice que si hubiese habido medidas de distanciamiento social una semana antes, se habrían salvado 36,000 vidas. Así que esperemos que no olvidaremos estas lecciones con el fin de semana de homenaje a los caídos. Podemos divertirnos, pero mantengámonos seguros para nosotros, nuestros padres y nuestros hijos. Por cierto, los niños, ¿qué tal va Wyatt? Está muy bien. Me acabo de recibir una foto, lo acaban de bañar. Está muy bien. Es sorprendente cada día. Puedo pasar varias horas simplemente sentado ahí, ¿no? Abrazándolo. Se está enfocando más, está viendo más a su alrededor. Es increíble. Ojalá lo conozca pronto. Gracias, Sanjay. El doctor Fauci va a estar con nosotros, pero vamos a ver cómo está esto en el terreno en los estados. Aquí está con nosotros Erica Hill desde Nueva York. Cuando estamos hablando de los casos nuevos, ¿qué se sabe? Creo que tenemos un mapa que les podemos mostrar y muestran los nuevos casos que han salido en la última semana. Y como pueden ver, hay una cantidad de estados, 17, que tienen una tendencia hacia el alza, que no es lo que uno esperaría.
esos estados en rojo, Alaska, Wyoming, Montana y Idaho, pero también se concentran en otros estados que tienen un aumento, sobre todo Alabama. Escuchamos mucho del alcalde de Montgomery, que está muy preocupado de esta situación en su ciudad, y dijo esta mañana, dice que hay muy pocas unidades de cuidados intensivos y tienen preocupación de lo que va a pasar en la ciudad. Y Erika, me llegan muchas preguntas con el fin de semana largo que se nos acerca, gente se va a juntar, a lo mejor se van a ir a las playas. ¿Qué está abierto? ¿Qué sabes de restricciones? Para muchos de los lugares, y solamente quiero decir, sobre todo nuestro equipo de CNN, hay una investigación muy buena en CNN.com donde se puede ver por estado para darse cuenta que está abierto donde uno se encuentra. Muchos estados a veces no se aplican en todas las jurisdicciones. Por ejemplo, Florida es un ejemplo. Las playas están abiertas supuestamente técnicamente, pero si usted puede ir a las 7 millas en Miami Beach, todavía están cerradas. El alcalde de allá dice que no, que tiene que ver exactamente lo que uno piensa, que tienen preocupaciones de controlar la cantidad de personas en la playa y la cantidad del distanciamiento social que puede haber en esas ciudades. Por ejemplo, en Nueva York están abiertas, pero no en la ciudad de Nueva York. En el estado de Nueva York sí, pero no en la ciudad de Nueva York. Así que también el transporte público, esos distanciamiento social que se tiene que tener en cuenta para poder llegar allá. Cuando hablamos de California, hablamos en el condado de Los Ángeles, y se abrieron hace poco las playas allá, pero solamente para hacer ejercicio. Puede ir a correr, puede ir a hacer surfeo o surfear, pero no se puede quedar a tomar sol ni en grupos grandes. Erika, muchas gracias. La última vez que hablamos con David Culver en el foro, la ciudad china de Wuhan estaba lanzando un esfuerzo para probar a los 11 millones de habitantes después de un breve brote. David ahora está desde Beijing. David, ¿qué nos puedes decir de estas pruebas? Deben pensar cuán masiva es esa ciudad, más grande que Nueva York. 11 millones de residentes, una buena cantidad de esos 11 millones serán testeados, eventualmente no todos, y también evitarán a algunas personas testeadas recientemente. Han pasado una semana, más de 3 millones de personas han sido testeadas. Lo interesante es que he mirado esto como una indicación de que quizás ajusten las cifras, porque están escépticos de cuán bajas son las cifras de China, y hasta ayer dijeron que luego de 800,000 pruebas ayer no había casos nuevos, así que se están manteniendo con esa cifra por ahora. En cuanto a avanzar, implementaron una prohibición de consumo de vida silvestre, porque esto pudo haber arrancado de ahí y se transmitió a los seres humanos. Eso es como Wuhan, como localidad, y están reiterando lo que están haciendo a nivel nacional, que es apretarlo a nivel nacional. Otra cosa es tratar de hacerlo y otra cosa es implementarlo. Y David, me parece que hay una preocupación de un segundo brote ahora en algunos lugares del país. ¿Qué sabes de eso? Sanjay, esta es la zona del noreste, la frontera con Rusia y Corea del Norte, y lo interesante de esto es que en los medios estatales en las últimas semanas muestran que China se está reabriendo. Lo mostramos cuando estuvimos en Wuhan y algunas cosas se reabrían. La gran mayoría de las empresas no están reabiertas y quizás no podrían reabrir. Si ven, estas comunidades fronterizas están imponiendo un cierre al estilo de Wuhan, están confinando a la gente en sus hogares y los funcionarios están siendo culpados y siendo despedidos, así que el gobierno central no está muy contento de cómo se está manejando esto. Estos son algunos de las preocupaciones que hasta el doctor Fauci de China, Wang Cheng, es una preocupación que él tiene sobre las próximas semanas. Y regresaste a Beijing después de muchos meses. ¿Qué ha cambiado desde que estuviste? Primera vez en 3 meses, Anderson. Así de tanto tiempo hemos cubierto esta historia. Es interesante ver la historia aquí. Es en parte por el Congreso, es el Parlamento que se reunirá próximamente. Los líderes del país se reunirán para esta asamblea. Lo intrigante para mí es el proceso serio de llegar hasta aquí, de viaje. Hay que agregar 1 o 2 horas de viaje para subirse a un vuelo, porque están preocupados de los casos importados. Aunque vivimos aquí, nos separan para una revisión extra. Hablo de esos códigos QR. Es un poco ineficiente a veces porque hay varios códigos QR, depende de la jurisdicción. Hay que inscribirse en cada
cada vez que uno llega a una nueva ciudad y es algo complicado. Pero en general se están manteniendo a ese aislamiento y mantener el distanciamiento social que la gente a veces no cumple. Gracias, David. Sanjay también va a estar con nosotros, el miembro de la Fuerza de Trabajo de la Casa Blanca, el doctor Anthony Fauci, el director del Instituto de Enfermedades Alérgicas. Doctor Fauci, estamos increíblemente felices de estar acá. Tenemos preguntas de la audiencia. Vamos a comenzar con algunas nuestras. Hay muchas personas que lo respetan y que quieren escuchar a usted y a la doctora Birx diariamente. Mi primera pregunta es, ¿por qué no estamos escuchando más de la Fuerza de Trabajo diariamente? Y si no van a tener sesiones diarias, ¿puede usted o los institutos nacionales o los CS tener una sesión informativa? Porque hay muchos estadounidenses que quieren escuchar de los científicos todos los días. Bueno, pues gracias, Anderson. Es una buena pregunta. Creo que van a ver un poquito más de mi persona y mis colegas. Hubo un tiempo donde no nos veían tanto con la prensa, pero creo que vamos a cambiar eso. Hemos hablado con la gente de comunicación y se dan cuenta que alguna de esa información tiene que comunicarse, especialmente las cuestiones científicas, que son de mi área. Ojalá podamos hablar más a menudo y ver las cosas como las estamos viendo esta noche. Y quiero dejar en claro, no quiero hacerle las cosas difíciles, pero como ciudadano, no solo como reportero, personalmente extraño no verlos a ustedes, muchas personas con las que hablo. Sé que se reunió con la Fuerza de Trabajo hoy, entiendo que es la primera vez que el grupo se reúne en 6 días. ¿Está la Fuerza de Trabajo todavía todavía tan robusta, tan clave como lo era antes, o eso ha cambiado? Bueno, ha variado un poquito, pero de forma interesante, Anderson. Por ejemplo, tenemos un subgrupo del equipo de trabajo que son los médicos, doctora Birx, doctor Redfield, doctor Han, yo mismo, y nos reunimos mucho más a menudo hablando de las cuestiones científicas. El equipo de trabajo en sí, en sentido amplio, el tema ha cambiado, hay un impacto económico y se centran más en eso, pero no es para quitarle mérito a las cuestiones científicas. Hemos tenido una gran conversación hoy sobre las cuestiones de las pautas, algunas tendencias de la infección. Estoy muy contento con lo que hemos hecho hoy. Doctor, qué gusto verlo otra vez. Moderna, he escuchado mucho, se ha asociado con los institutos nacionales de salud y han anunciado los primeros resultados sobre la vacuna. Usted dice que es muy alentador. Es temprano. Estamos hablando de 8 pacientes donde se vio estos anticuerpos neutralizantes. Parece muy temprano. Específicamente, ¿qué es lo que lo alienta sobre estas pruebas? Bueno, Sanjay, como sabe bien, cuando se desarrolla una vacuna todavía hay minas de campo y trampas para poder conseguir el éxito de una vacuna segura. Uno de los primeros pasos, muy importante, es la fase 1 de pruebas que se administra a pocas personas, 45 personas en este caso, 3 dosis. La pregunta, ¿es seguro? Claramente fue sí, pero había que ver el tipo de respuesta que se predecía que iba a proteger en contra del virus. Y eso se llama anticuerpos neutralizantes. Con una vacuna va a haber anticuerpos. Algunos son de esos atadores a esta parte. Se engancha, pero esta es la parte activa del virus que se engancha a un receptor. Así que de este lado es casi sin importancia. Los que neutralizan se enganchan en la parte más importante del virus y lo bloquea a la hora de infectar. Lo que vimos, aunque solo fueron 8 individuos, vimos anticuerpos neutralizantes en dosis razonable de la vacuna, para ver que era suficiente, que si se conseguía con más personas en una muestra más amplia, se podía predecir que esa vacuna iba a ser
de las que protegen. Era una cifra reducida, pero son buenas noticias porque pasa una etapa importante en el desarrollo de las vacunas. Por eso estoy moderadamente optimista. Y una cosa que vale la pena nombrar, usted trabajó en el VIH durante décadas. Obviamente no hay vacuna, pero entiendo que en todas esas pruebas, lo que usted acaba de describir con ese tipo de agentes neutralizantes, nunca se logró ese nivel con el VIH, con las pruebas de VIH durante varias décadas. ¿Eso es cierto? No, eso está en lo cierto. Llevo trabajando con mis colegas en una vacuna contra el VIH por décadas. Al cuerpo no le gusta neutralizantes neutras. Se trata de unos anticuerpos que neutralizarían la infección. En este coronavirus, el cuerpo lo hace rápidamente. Y el motivo es que con una infección natural, el cuerpo tiene una respuesta muy adecuada. Por eso, una gran proporción de personas espontáneamente se recuperan del coronavirus y de la infección. Y lo hacen bastante bien. Claramente, algunos se enferman, otros fallecen, pero es un porcentaje reducido. La mayoría de la gente tiene esa respuesta que neutraliza con sus anticuerpos. Y es exactamente lo que los voluntarios hicieron en esta fase 1 de este estudio. Y por eso, aunque tenemos mucho cuidado, es una buena señal.